Patricia Segarra Vinces, ¿verdad? Muy bien, qué bueno que hoy no va a cantar el pastor. Trae su micrófono, hermano. Ah, qué bueno, hermano. Está bien, hermano. Los micrófonos son suyos, hermano. Gracias, Amén. pastor. Hola, hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. No es usual que yo esté por aquí, pero dije, hoy me voy a liberar de todo. Voy a dejar todos esos temores, esos miedos atrás y voy a ir al frente y voy a alabar al Señor. Porque pese a que soy periodista y a que muchas veces me he parado enfrente de una cámara sin temor alguno, siempre he tenido un cierto recelo o ese nervio o el corazón palpitante cuando vengo aquí a dar un especial o a cantarle al Señor. Y bueno, dije, si tengo tanta libertad para hacer las cosas en mi vida secular, voy a dejar todo de lado y voy a hacerlo también para el Señor. Así que hoy estoy aquí y bueno, vamos a cantarle al Señor. Creo que es una canción que ustedes conocen y si la saben, cantan también. Igual la letra va a estar por aquí. Acompañen. Otra cosa, mientras Roberto va poniendo la canción, si es que me ven correr en medio del tema, ya saben ustedes qué es ese pánico escénico que a veces me acompaña. Ojalá no pase. No importaría
que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Hambre de ti. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga. Qué linda canta, niña. Lindo. Ah, sí, tiene que cantar más. Tiene que seguir cantando. Gracias, hermana Patricia, por este cántico hermoso, bonito, muy inspiracional, ¿verdad? Muy, muy hermoso. Muy bien. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a seguir alabando nosotros también al Señor, cantando el cántico Busca primero el reino de Dios, que también es un cántico que todos conocemos. ¿Verdad, hermano Santiago? Sí. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, que lo demás lo añadirá el Señor. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, que lo demás lo añadirá el Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya,
hacia el Señor. Vamos a escuchar la lectura de la palabra de Dios. Va bien. Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer Lucas, capítulo 6, versículo 37 al 42. Dice así la palabra. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Da y se os dará. Medida buena apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo ajeno, en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén. Nuestro tema para hoy es el gozo de dar y recibir. Qué hermoso que hoy se ha colectado una ofrenda que es una tradición, voy a decir, de la congregación aquí, ¿verdad? De levantar una ofrenda especial para el Día de Acción de Gracias y cuyos receptores de esa ofrenda son decididos después. Para mí es de grato y de mucho valor que la congregación tenga por costumbre, además de las ofrendas regulares de cada domingo que están destinadas a suplir el presupuesto anual de la iglesia, que haya un proyecto especial, ¿verdad? Eso tiene muchísimo valor. Y ver esa iglesita allí, que es básicamente una alcancía para depositar allí una ofrenda especial que va destinada a una organización que ayuda a niños en Honduras, también es un privilegio, un honor, una gran oportunidad de poder colaborar con el que no tiene, es decir, con el que tiene necesidad. Entonces, eso como congregación habla mucho y dice mucho, ¿verdad? Porque tenemos que entender que hay gozo cuando damos y que es responsabilidad también de la iglesia ayudar a los que están en necesidad. En Honduras, bueno, no debo decir países, ¿verdad? Porque puede haber alguien de Honduras aquí, se me puede ofender. Pero en Honduras le dicen a los que no les gusta dar, les dicen codos. En México les dicen codos también. ¿Verdad? Yo me ponía a pensar, ¿por qué le dicen codo?
Bueno, es bien sencillo, es que no da la mano. No da la mano a nadie, lo que da el codo, y el codo nadie lo puede agarrar, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que son codos. Pero esa expresión en otros países se dice tacaño. En Honduras decimos tacaño, en Santo Domingo también dicen tacaño, ¿verdad? Yo lo estoy señalando a usted, hermano, pero no es que usted sea tacaño. Yo dije tacaño así, pero no me estoy refiriendo a usted. Tacaño se dice en la República Dominicana, ¿verdad? Pero también se dice también cuña. Hay gente que es cuña, que no quiere dar, hermanos. Son duros para dar. Se privan de la bendición, porque hay una bendición cuando se da. Ahora, escuché de un miembro en una congregación, este era el miembro tacaño de la congregación, era el miembro codo de la congregación, pero que se acercó al pastor con una queja. Le dijo: pastor, tengo una queja contra usted y contra esta iglesia. A ver de qué se trata. Y él dice: en esta iglesia solo se habla de dar y de dar y de dar y de dar. ¿Cómo es eso? Y no se habla de nosotros recibir, pero solo de dar. Y el pastor le contestó: hermano, gracias por la mejor descripción de la vida cristiana que he oído. El miembro tacaño quedó un poco extrañado, ¿verdad? Y yo, ¿cómo, pastor? ¿Cómo es eso? Dice el pastor: sí, usted ha hecho la mejor descripción de la vida cristiana que yo he escuchado como pastor. Y es que esa descripción de la vida cristiana tiene el sentido de dar, porque la vida cristiana, hermanos, se trata de dar. La vida cristiana se trata de dar, por cualquier forma o de cualquier manera que usted vea el existir de una iglesia y su dinámica desde el punto de vista teológico y bíblico. La vida cristiana es de dar, comenzando porque estamos en la iglesia y acudimos a ella porque justamente tenemos gozo en nuestro corazón, porque Cristo dio su vida en la cruz para dar salvación. Entonces la vida cristiana comienza con el dar, porque Jesucristo, Dios, lo que hizo y lo que ha hecho en todas las edades es dar. Es dar. Y lo más grande que dio fue su propio Hijo para morir en la cruz y propiciar el perdón, la justificación de todos nosotros y declararnos un pueblo especial como hijos suyos. Amén. Y si nosotros vemos, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, donde está la lista de los héroes de la fe. Ahí se narran todos los personajes más grandes que han habido en la historia bíblica. Y se nos enseña y se nos dice cómo fue su estilo de vida y cuál fue su legado también como siervos de Dios. Ellos básicamente dieron sus vidas como mártires. Entonces, de nuevo, el concepto de dar aparece tanto en Jesucristo mismo, que da su vida, pero también en la Escritura encontramos que los mártires de la iglesia, ellos dieron sus vidas por adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén.
Y los miembros de la iglesia primitiva, el primer siglo de la era cristiana, también dieron sus vidas para permitir que otros pudieran vivir. Jesucristo vino y dio su vida para que nosotros pudiésemos vivir. Así que, hermanos amados, tenemos varios versículos en la Escritura que nos hablan a nosotros de que hay gran bendición. El versículo clave de esta pequeña disertación, hermanos, es el versículo 38 que el hermano ya nos leyó, ¿verdad? Y que dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Aquí hay varios conceptos en este versículo. Sin embargo, yo me quiero ocupar solamente del concepto de dar. Dad, dijo el Señor, y se os dará. Hermanos, el Señor nos ordena dar. El primer punto que quiero dejarles aquí como un pensamiento de aplicación de este pasaje es que el Señor nos ordena dar. En otras palabras, el dar, hermanos, es un mandato del Señor y es un mandato claro, dice dar, dad. También podemos decir en un lenguaje más popular, den. No dice cuando ustedes tengan, den. O cuando ustedes puedan, den. O cuando ustedes quieran, den. O cuando tengan una oportunidad, den. No dice eso. Dice dad. Es un mandato. Es algo que Dios dice sin dejar una opción. Dar no es una opción que se acepta o se rechaza, sino simplemente el Señor está diciendo den, den, porque hay bendición en el dar, porque Dios mismo está mostrándonos y enseñando que hay bendición en el dar, porque Él fue el primero en dar de sí mismo para que nosotros fuéramos bendecidos. Así que, hermanos, no es una opción que se acepte o se rechaza, sino más bien que tenemos que obedecer, porque al dar obedecemos. Jesucristo dijo, den. Entonces, al dar estamos obedeciendo parte de la palabra. Cuando damos, incluso prestamos al Señor. Hay un versículo del salmista, del proverbista Salomón, ese es 19, Proverbios capítulo 19, el versículo 17, que dice, Jehová presta el que da al pobre. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Esta es una promesa de Dios, que si usted da en beneficio de otro, Dios se lo va a volver a dar. ¿Cómo se lo va a volver a dar? Yo no sé, ¿verdad? Eso está en las manos de Dios y en el poder de Dios hacerlo. Pero el concepto claro aquí es que Dios, hermanos, no se queda con nada. Él no se queda con nada. Ahora, nosotros no debemos de dar para que Dios nos devuelva, porque algunas personas que dan, dicen, yo voy a dar esta vez porque entonces la próxima vez no me van a dar a mí. Algunos piensan en dar esperando recibir después. Ese es un mal concepto. Ese es un mal concepto. Hay que dar
El Señor dijo también en una oportunidad, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Eso quiere decir, no hay que andarse fijando en los detalles, hay que dar. Y el proverbista Salomón lo confirma cuando dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios, hermanos, no se queda con nada. Él siempre vuelve y nos retribuye aquello que nosotros hemos invertido a favor o en favor de otros. Cuando damos, hermanos, seguimos también el ejemplo de Jesús. ¿Qué dice la Escritura? En 2 de Corintios 8:9 tenemos un versículo que nos dice, nos aclara este concepto. 2 de Corintios 8:9, que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que Dios, Él se hizo pobre con el propósito de que nosotros fuéramos enriquecidos. Así que, hermanos, este es el ejemplo de Jesús, que siendo rico se hizo pobre. Entonces nosotros tenemos que aprender del ejemplo de Jesús mismo, ¿verdad? Cuando en la palabra encontramos bien claro que es importante y es parte de la vida cristiana el dar. Nuestra salvación, hermanos, debería recordarnos a nosotros que debemos aprender a dar, porque la salvación que tenemos la recibimos gratuitamente. A Dios le costó su Hijo y Él planeó la bendición, la liberación y el perdón de la humanidad de sus pecados en la persona de Jesucristo. Y hermanos, sobre todo lo que es la salvación. Yo creo que el regalo más grande, lo más grande que Dios nos ha dado a nosotros es la salvación. Porque recuerden ustedes que todo lo que vemos en este mundo es temporal, pero la salvación de la que habla la Escritura es eterna, es un valor eterno, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos aquí es pasajero, pero lo que Dios hizo por nosotros en Jesucristo es por toda la eternidad. Entonces, cuando pensamos en nosotros, hermanos, en la salvación que hemos tenido por medio de Jesucristo, tenemos que recordarnos que así como Dios nos dio salvación, nosotros también debemos aprender a dar. Hermanos amados, una iglesia que da llega a ser una iglesia creciente. Por eso digo desde el principio que el hecho de que la iglesia tenga dentro de su vida como congregación en el año oportunidades en las que se recolecta dinero para ayudar a alguien en particular, eso, hermanos, es una gran bendición. Y eso Dios lo ve, porque la iglesia que aprende a dar llega a ser una iglesia creciente. Y nosotros tenemos que tener esa fe y esa confianza de que justamente el Señor dará lluvia temprana o tardía, pero el fruto vendrá y habrán grandes oportunidades de que el Dios sea conocido y reconocido por aquellos que todavía están en el mundo y muchos cristianos que hay por ahí que han abandonado los valores cristianos, que han abandonado sus iglesias
pero que Dios está llamando también a ellos para que vuelvan a ser adoradores suyos. El proverbista Salomón, que escribió también Eclesiastés, él señaló que nuestras dádivas regresan a nosotros. Es decir, no hay, como dije antes, no hay nada que Dios se quede con Él mismo, sino que todo lo que nosotros damos viene de regreso a nuestra vida en alguna forma de bendición. Porque cómo es como Dios retribuye lo que nosotros hacemos por amor a los demás, eso ya está en las manos de Dios y es opción del Señor hacerlo. ¿Y cómo lo va a hacer? Yo no sé, pero con el tiempo nosotros siempre vamos a encontrar que nuestras dádivas regresan a nosotros en grandes y múltiples bendiciones. Pero cuando somos cristianos codos, cristianos cuñas, cristianos tacaños, hermanos, lo que estamos haciendo es poniendo un límite a las bendiciones que Dios nos quiere dar. Hermanos, dar es invertir en el futuro sin sembrar, no hay cosecha. Hay un concepto bien claro en Gálatas capítulo 6, es el concepto de sembrar y cosechar. Gálatas 6, 7, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ese es un concepto para la vida en general, pero es un concepto para la vida espiritual también. Que todo lo que cosechamos, todo lo que sembramos, eso es lo que cosechamos. Y cuando la iglesia tiene dentro de sus prácticas de adoración y de vida común en la vida de la iglesia, el dar, entonces allí estamos sembrando frutos que más tarde vamos a cosechar. Así que, hermanos, aquí se aplica la ley de la cosecha. Y las iglesias, hermanos, que dan el evangelio al mundo, reciben muchas bendiciones. Yo me asombro de la bendición que hay en este país, ¿verdad? Hay mucha bendición en términos materiales. O sea, no podemos contar todas las bendiciones en términos materiales. Eso es un error también. No podemos. Sin embargo, Dios ha bendecido a este país. ¿Sabe usted cuál es el país número 1 que ha divulgado el evangelio por más partes del mundo? No ha habido otro, sino este, donde han salido misioneros para todas partes. Yo soy fruto de un misionero que llegó a Honduras, un misionero menonita que llegó a Honduras. Y ahí estaba yo como el mendigo aquel allá en la puerta de la Hermosa, nada más que yo no estaba paralítico, ¿verdad? Pero cuando me encontró ese hermano misionero, ahí estaba yo sentado sin saber qué hacer. Y se para en la puerta llegando un sábado por la mañana, diciendo yo soy fulano de tal, soy misionero de tal y tal iglesia, y vengo a invitarle a usted, me dijo, a mi iglesia, a mi congregación. Y como el hermano era un poquito alto, ¿verdad? Sí, hermano, pues por ahí, a ver qué pasa, ¿verdad? Pero yo recuerdo que era un sábado, hermano, era un sábado. Y
el domingo, el día siguiente, de inmediato yo acepté la invitación. Yo dije, voy a ir a la iglesia donde este hermano me invita. Y ahí me quedé. Y ahí me quedé, hermanos, y esa iglesia la que invirtió en mí. Yo recuerdo una hermana ahí, Rachel Metzler, algo así el nombre de ella, pero es Rachel. Yo recuerdo que yo no podía hacer muchas cosas en la iglesia en realidad, no tenía experiencia de nada, pero yo recuerdo que después con los años yo me di cuenta que ella en un día vino donde el misionero, del que estoy hablando, que me invitó, y ella le dejó un fondo especial a él, a este hermano misionero, y le dijo, este dinero es para que usted mande a estudiar a este hermano. Yo no sé si que me le dio lástima, ¿verdad? Que me mandaran a estudiar, pero así es como Dios trabaja, ¿verdad? Así es como Dios trabaja. Yo me di cuenta con el tiempo después, eso no, yo no me di cuenta nada de eso. Yo solo recuerdo que me dijo el hermano misionero, hermano, ¿usted le gustaría ir a un seminario a estudiar? Y yo pensé en mis primeras dos niñas, que son gemelitas ellas todavía, y en las que teníamos en casa. Y yo era un muchacho más joven que ahora, hermana Beatriz, más joven que ahora. ¿Verdad? Yo no sé, porque ustedes dan ganas de reír cuando digo cosas así. Pero, hermanos, yo pensé en las dos niñas, yo dije, y en mi esposa, yo dije, bueno, yo trabajaba en una factoría, en una imprenta, me acuerdo que era una imprenta. Y me quedé pensando en la imprenta, y yo dije, pero salirme de allá por la oferta de este hermano de mandarme a estudiar, como que no va, como que no encaja, ¿verdad? Porque no me habló de ninguna otra cosa más, salir a estudiar. Y yo le dije, mira hermano, si yo tengo cómo mantener mis dos hijas que tengo ahora, pues yo voy. Y él me dijo, no hermano, no se preocupe, le vamos a ayudar, pero ¿a usted le gustaría pastorear la iglesia? Y yo le dije, hermano, ¿por qué me hace esa pregunta? Yo no sé nada, ni papa de ser un pastor, yo no sé nada. ¿Cómo se atreve? Me dijo, no se preocupe hermano, yo le voy a ayudar a recolectar la ofrenda, me dice. Esa fue la ayuda que me prometió. Yo dije, bueno hermano, si usted piensa que yo puedo ser útil a la iglesia y a Dios, pues es cosa suya. Pero yo siempre pensé, yo sentí en mi corazón que esa no era una cosa normal. Yo sentí en mi corazón que era Dios trabajando, ¿verdad? Dios trabajando. Porque ese hermano me fue a buscar a la casa y solamente porque mi voz salía en la congregación cuando cantábamos los himnos, eso no es suficiente para decir este puede ser un pastor, ¿verdad? No es suficiente. Pero por lo menos eso sí me distinguía. Yo cantaba también con la congregación y siempre mi voz sobresalía y a los hermanos les gustaba como yo cantaba. Y simplemente por la voz ellos sintieron de Dios que yo podía algún día ser un pastor. Por eso vino la oferta y me dice, vamos a mandar a estudiar. Y siempre que pienso en este hermano, yo le doy gracias a Dios. Él ya está con el Señor. Y yo le doy gracias a Dios por él. Porque Dios lo utilizó para que me buscara. Pero esa otra hermana americana también le dio fondos y le dijo, hermano, estos fondos para que usted mande a estudiar al hermano Nering a algún lugar. Y así fue como yo pude ir a estudiar a un seminario en mis primeros años, sin ser todavía un pastor. Y me nombraron pastor todavía.
Me acordé de David, que David fue ungido rey y allí estaba cuidando las ovejas. Y siendo un pastor de ovejas, Samuel lo llamó entre todos sus hermanos y no escogió a ninguno, sino que lo escogió a él. Y Dios, dice la Biblia, que Dios le dijo a Samuel: este que viene ahí, este que viene ahí, este que viene ahí, úngelo, que ese va a ser el rey. Y lo mismo, David no tenía apariencia de rey y venía apenas con su báculo allá, con el que cuidaba el rebaño de ovejas, y venía simplemente como un pastor de ovejas cuando se presentó delante de Samuel. Y David fue ungido rey y ni cuenta se daba. Solo se dejó echar el aceite, ¿verdad? Y que Samuel orara por él. Debe haber sentido la presencia de Dios en su vida también. Pero lo interesante es que, hermanos, Dios no mira lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. Dios ve el futuro nuestro, no ve nuestro presente. Dios ve nuestro futuro. Y Dios vio en David a un rey, siendo él un jovencito y un pastor de ovejas simplemente. Hasta 10 años después, David fue rey de Israel. No fue ese día que lo ungieron, fue 10 años después que llegó a ser rey de Israel y tuvo un sinnúmero de problemas. Bueno, pero no me quiero detener en esos detalles. Lo que le estoy tratando de comunicar a ustedes, hermanos, es que alguien invierte en términos de dinero para que podamos capacitarnos y servir al Señor. Y las iglesias que dan el evangelio al mundo y que mandan personas a estudiar para servir en el ministerio, esas iglesias y esos países reciben grandes bendiciones de Dios, porque Dios, como dije antes, no se queda con nada, sino que Él retribuye lo que se ha invertido para su gloria. Quiero terminar esta pequeña disertación con 2 versículos, uno justamente en el libro de Proverbios, Proverbios 11:25. Proverbios 11:25, a ver si lo tengo por aquí. Sí, dice, óigalo bien, que es una promesa muy hermosa: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es promesa de Dios, es promesa de Dios. Nada de lo que nosotros invertimos para la gloria de Dios, en favor incluso de una persona, queda sin que Dios lo pague. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y el otro versículo que encontramos en Hechos 20:35 es un versículo de la historia de la iglesia en los primeros siglos, pero muy importante, y con eso vamos a concluir. Este es Hechos 20:35, que dice: en todo os he enseñado, esto es Pablo hablando, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir.
Palabra de Dios. Palabra de Dios, hermanos. Más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, hermanos, como iglesia, como congregación, sintámonos gozosos. Usted ofrendó hoy, usted trajo una donación especial que más tarde va a ser dada a alguien o alguna organización, etcétera. Piense y lleve esta promesa de la palabra en su corazón, que hay bienaventuranza, mayor bienaventuranza para el que da que para el que recibe. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos las gracias porque tú eres un Dios que nos enseña a dar, porque tú fuiste el primero en dar, dando lo más grande y lo más valioso que tú tenías, tu Hijo, tu unigénito Hijo, en favor de los que estábamos perdidos. Y Él vino a este mundo y dio también su vida conscientemente para que todos fuéramos favorecidos. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Y tú has dicho que es más bienaventurado aquel que da que el que recibe. Te pido una bendición especial por estos hermanos que han dado hoy una ofrenda especial con vistas al Día de Acción de Gracias. Hay gratitud en sus corazones por los valores materiales y espirituales que ellos han recibido. Y esta es una pequeña demostración de gratitud que ellos tienen hacia ti. Señor, sabemos que nada se queda contigo. Tú eres un Dios que retribuye, que paga. Solamente que nosotros hagamos y aprendamos a dar sin interés alguno, simplemente por necesidad en los demás y sobre todo por amor, porque así como tú nos amaste primero, nosotros también tenemos que amar. Gracias, Señor, por toda tu bendición. Te pedimos que nos bendigas en el resto de este día y siempre. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén.